Ella es Mauren Solano, una triatleta que en cada brazada conquistó carriles, en cada trote abrazó la gloria y con cada pedaleo cruzó metas nacionales e internacionales. Subió al podio con la sonrisa más grande en el rostro, pero detrás de tanto brillo, algo estaba apagando la luz con la que llegó al deporte. Para que puedan entender de qué les hablo, tenemos que volver al principio. ¿Cómo era la Mauren de su infancia? Una niña sonriente, alegre, bastante hiperactiva. Pero muy pronto, su infancia dejó de ser solamente juegos y risas. Había sido abusada desde pequeña por una persona de mi familia. A veces, esas familias que deben cuidar y proteger también son las que hacen a los niños cargar con secretos. Pensé que yo estaba haciendo algo malo y la persona que hacía el abuso me decía, no le digas a su mamá. La Caja Costarricense de Seguro Social atendió en el 2024 11.768 menores por abuso sexual, cifra que ha ido en aumento durante los últimos 3 años. La Mauren niña había pasado por grandes pruebas, pero su versión adolescente estaba cargada de sueños e ilusiones. En noveno fue cuando empecé a hacer triatlón. Yo digo que el deporte también me salvó mucho la vida. A partir de ahí, el triatlón se convirtió en su refugio y consiguió algunas metas importantes, entre ellas el Ironman de Kona, el Ironman 70.3 de Monterrey, el Ironman 70.3 de Chattanooga. Para entonces, ya era una de las triatletas más destacadas del país, pero aún con todos sus logros, el pasado volvió a alcanzarla. También hubo un tema muy fuerte que fue cuando tenía 19 años y fue como igual en mi auge deportivo y fue otro abuso. Claramente ahí el mundo se me vino un poco abajo. Con este duro golpe, comprendió también por qué tantas víctimas guardan silencio. Ahora yo me doy cuenta, como todas esas personas que salen a contar sus cosas después de un tiempo, y es porque los recuerdos realmente se bloquean para poder sobrevivir. En su caso, no fue la excepción y se aferró con todo a su deporte. Cuando pasó el abuso, mi cuerpo simplemente dijo, no, aquí es borrando cassette, olvídese de todo esto porque vienen las competencias. Las heridas emocionales llevaron a Mauren a buscar ayuda en salud mental. Uno como víctima piensa que es la culpable, hasta que el psicólogo o la psicóloga le dicen, no, usted no tenía la culpa de absolutamente nada. Pero es difícil, realmente es difícil. Las leyes de este país no son tan fáciles tampoco. Y la víctima cuesta mucho que salga victoriosa. En mayo de 2025, el Consejo Nacional del Deporte recibió denuncias de hostigamiento y acoso sexual de los últimos 2 años. Se contactó al ICODER y no hubo respuesta. Con los años, Mauren siguió corriendo, nadando, pedaleando y ahora siendo entrenadora. Pero su mente seguía sin estar bien y eso cada vez se notaba más. Era un campamento que había hecho con las personas de mi equipo y ya antes de eso había pasado unos episodios muy fuertes. Y lamentablemente ese fin de semana yo le pegaba o golpeaba cosas porque yo necesitaba soltar una ira interna que tenía. María José Brenes vivió de primera mano la nueva versión de su pareja Mauren. Tuve que ir a recoger al Cerro de la Muerte porque andaba en una actividad con sus clientes, me llamaron muertos del miedo. O sea, yo sabía que ella ya venía como con cosas y fue realmente impresionante cómo no era ella, ¿verdad? Es como la Mauren que todos amamos se quedó allá. Lo que pasó en el Cerro de la Muerte fue solo una señal. El siguiente episodio no tardó en llegar. Llegó un momento donde yo llegué a mi casa, estábamos Majo y yo y estábamos discutiendo, las cosas se tornaron muy fuertes y en eso ya yo como que empecé a soltar toda mi ira. Yo dije, no más. Y ahí fue donde yo le dije a Majo, yo hoy no soy un lugar seguro. Estas conductas llevaron a Majo a tomar una difícil decisión. Yo le tuve que pedir ayuda a una prima de Mauren, que es médico. Yo le dije, Cristi, yo necesito que de verdad la internemos, porque yo a la familia se lo dije, o la internamos o Mauren, la visitamos en la morgue o la visitamos en la cárcel. ¿Qué sintió Mauren al ingresar al Hospital de la Salud Mental? Uno lo tiene catalogado como el lugar donde van las locas o los locos, ¿verdad? Es un tema tan tabú que yo en mi mente pensé
yo era una loca y no, realmente no fue así. Cuando entré al lugar vi que eran personas iguales que yo buscando ayuda. Desde el inicio, la experiencia de internarse resultó todo un desafío. No habían pasado ni 2 días y entré en un ataque de ira, de frustración, de cólera. Me pasaron a UCI, donde tienen los casos aún más extremos. Me tuvieron en un cuarto muy aislada. Tras permanecer 2 días en la UCI, la trasladaron al área general de mujeres. Y en pabellón ya todo fue mejor. Al final lo que yo aprendo de ahí es que a uno le ayudan a tener una rutina y a dormir. En total, Maureen permaneció 23 días internada, tiempo en el que descubrieron el por qué tenía estos episodios. Y en base a toda la entrevista también que me hicieron, en todos los comportamientos que veían en mí, optaron de que el diagnóstico era tener bipolaridad. Pero, ¿esto qué significa? El trastorno afectivo bipolar es un trastorno a nivel de las emociones. La persona pasa por episodios diferentes de depresión o manía. ¿Cuáles son los síntomas de una persona con trastorno bipolar? Generalmente cuando una persona empieza a comportarse diferente, a aislarse de su familia, a aislarse de sus amigos, a aislarse de la sociedad, habla cosas que no tienen como mucho sentido. Esas son pequeñas señales. A los deportistas se les asocia con fuerza y bienestar, pero también hay otros aspectos que merecen atención. Para que uno esté sano, en realidad, tiene que estar bien de la mente y del cuerpo. Porque a veces no nos damos cuenta que nos estamos alterando, porque puede ser alguien que esté sometido a una rutina muy intensa y entonces no tiene tiempo de pensar en ella misma. Está pensando pues en ella misma, en su competencia, pero no está pensando en sus sentimientos, en sus emociones, en cómo se siente. Y todo eso es importante que lo tomen en cuenta. Estoy segura que les va a servir para tener éxito en la competencia. Una realidad que Maureen entendió a través de toda esta experiencia. Yo pienso que cada vez que una persona se involucra en la parte deportiva, se involucra al 110% y le puede pasar como lo que me pasó a mí, que el deporte para mí se convirtió en una adicción en un momento. Si yo tal vez hubiera llevado un proceso psicológico desde un inicio, puede que eso lo hubiera sobrellevado mejor. En 2023 se promulgó la Ley Nacional de Salud Mental, que otorga al Ministerio de Salud la rectoría sobre las instituciones públicas como el ICODER, para dar seguimiento, promover y desarrollar políticas relacionadas con la salud mental. Sin embargo, 2 años después de su creación, el Ministerio confirmó que aún no se ha constituido el órgano técnico previsto en la ley. Por su parte, el despacho de la diputada Andrea Álvarez, quien impulsó esta legislación, no concedió entrevistas para hablar sobre el tema. Por otro lado, tenemos instituciones deportivas que sí están trabajando en esto. Para el Comité Olímpico de Costa Rica es muy importante todo lo que tiene que ver con el deporte seguro. Cuando hablamos de deporte seguro nos referimos a abuso sexual en el deporte, acoso sexual en el deporte, abuso físico, abuso psicológico, negligencia y de cualquiera de los actores. Estos abusos se dan a veces de entrenadores atletas, a veces entre atletas, dirigentes, va en cualquier dirección. Es importante que toda la comunidad deportiva del país sepa que tenemos un correo electrónico al que pueden acudir, es deporteseguro@olimpicocrc.org. El silencio no protege, hiere. Lo que no se habla se convierte en cicatriz. Y Maureen quiere decirles algo para que tengan menos cicatrices que ella. Le diría que sea muy fuerte, que todo va a estar bien, que en este caso sí denuncie. El tema de salud mental para esa niña va a ser un gran impacto si lo dice desde ya. Y no es un tema como de simplemente por denunciar al abusador o a la abusadora, sino que esa niña o ese niño tenga todas las herramientas para poder superar, para poder sanar y para poder perdonar desde los 7, 8, 9 años y no hasta los 25, 30 o 40 años o inclusive nunca.